Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo este comienzo de semana para vosotros? Bueno, pues feliz lunes. Soy Patricia Paizal, psicóloga y acompaño a personas en crisis existenciales y en todas las dificultades que pueden surgir a lo largo de ese proceso de muerte y resurrección, porque en realidad las crisis existenciales son eso, un proceso de renacimiento. Y hoy vengo a hablaros de la ganancia que se encuentra oculta detrás de la pérdida. Bueno, sabréis que en las crisis existenciales, si estás atravesando por una crisis existencial, habrás podido observar que comienza siempre con un detonante, o sea, algo que ocurre que marca el comienzo de la crisis, que puede ser un acontecimiento inesperado, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo, una pérdida del sentido de la vida muchas veces. Y después de esa pérdida o de ese detonante, lo que sucede es que tendemos a bajar, o sea, es un proceso de descenso, un proceso en el que nos adentramos en las profundidades de nuestra psique para poder solventar pues, este conflicto que ha generado ese primer detonante en un principio. Bueno, pues seguramente si estás en una crisis existencial o vital, si hay un momento de cambio profundo en tu vida ahora mismo, habrás podido observar que aparentemente la crisis se presenta con una cara de pérdida, o sea, algo se te requiere. Por ejemplo, eh, te has dado cuenta de que el trabajo que tienes no te representa o, por ejemplo, no se adapta a tus necesidades o incluso no es tu vocación verdadera, pero para poder alcanzar esa vocación verdadera necesitas entrar en contacto primero con esa vocación y primero también poder dejar atrás ese trabajo antiguo que ya no te identifica, con el que no te identificas más. Vale, pues ahí hay un proceso de pérdida. De pérdida en primer lugar de algo conocido para ti, algo que es muy familiar y muy querido en muchos casos, algo que en un principio hemos puesto un montón de ilusión, de trabajo, de cariño, en poder llevar adelante pues lo que sea que esté en crisis ahora mismo, ya sea una relación o un trabajo o cualquier área de nuestra vida. Y bueno, tenemos que deshacernos de eso para poder avanzar y para poder obtener algo mejor, que en este caso sería el trabajo ideal, por ejemplo. Muy bien, pues llegados a este punto, normalmente lo que atravesamos primero es un proceso muy grande de negación en el que preferimos ocultarnos a nosotros mismos que no, que eso que está ocurriendo pues no es así, que seguramente no vamos a tener que deshacernos de nada, que vamos a poder seguir adelante con todo, que vamos a poder fusionarlo todo, que, en fin, son una serie de artimañas que a nivel mental nos vamos inculcando a nosotros mismos precisamente para no asumir el dolor de la pérdida que después que seguramente se va a dar, ¿vale? Entonces, no estoy aquí para desanimaros ni para que entréis en pánico con la idea de la pérdida, sino para que tomemos conciencia de que para que entre algo nuevo en nuestras vidas, que esté mucho más acorde con las necesidades de nuestro ser y que esté también en sintonía con lo que realmente deseamos y con lo que realmente queremos crear en nuestra vida, muchas veces tenemos que limpiar lo que ya no sirve. Muchas veces tenemos que dejar ir y eliminar de nuestra vida o transformar en nuestra vida, pues eso que hasta ahora ha sido algo muy querido. Y eso puede generar un montón de dolor, un montón de resistencia, porque nadie quiere, obviamente, dejar ir algo que en principio es nuestra zona cómoda, ¿no? Pero bueno, debéis saber y os animo a que deis los pasos que detrás de toda crisis, detrás de toda pérdida,
detrás de todo proceso de muerte, esa sería muerte simbólica, entre comillas, por supuesto, nunca muerte física, que es lo primero que se da en cualquier crisis, ese detonante que nos lleva automáticamente a cuestionarnos si hay algo que debemos eliminar en nuestra vida. Detrás de todo eso y al final de todas las crisis, por supuesto, se sale, muy fácil salir. A veces es un proceso que toma un poquito de tiempo, pero sabiendo por dónde dirigirse, por supuesto que uno puede salir de la crisis muy fácil, muy bien, o sea, algo amable, algo cómodo, algo que no suponga para nosotros un malestar ni un trauma, por supuesto. Y no solo que se puede salir, sino que además detrás de todas las crisis hay un gran regalo esperando. El regalo o la recompensa, llamémoslo como queramos, el tesoro escondido en las profundidades, como quieras. No solamente es la experiencia de crecer como persona y de evolucionar y de hacer cambios en la vida que nos lleven a ser mejores y a tener una vida más en consonancia con nosotros, que también ese es uno de los regalos. Por supuesto, ¿no? La persona que tiene en crisis su trabajo, su vocación o su pareja, si nos deshacemos de algo que no está en consonancia con nosotros, automáticamente nos ponemos en movimiento para poder alcanzar algo mejor, eso es así y por supuesto al final de la crisis, en la mayoría de los casos, si se hace el trabajo bien hecho, por supuesto que se obtiene esa recompensa, pero no solamente se trata de una recompensa material o tangible, sino también interna. Vamos a ganar muchísima autoconciencia, que es la capacidad de saber qué te pasa, de saber cómo estás y qué necesitas. Y además seguramente vamos a ampliar nuestras capacidades. Hay personas que hasta que no se enfrentan con una crisis existencial no saben cuáles son sus capacidades reales de procesamiento emocional, por ejemplo, de empatía, de profundización, de contacto consigo mismo, de contacto incluso con realidades, eso ya dependiendo de las características de cada uno, pues con realidades espirituales o conexiones con el universo, con la fuente, ¿no? Según cada uno si cree o no cree en eso. Pues todo eso se puede dar y esos son regalos maravillosos, porque además son capacidades que te van a ayudar en tu vida siempre. O sea, no es algo que vas a usar ahora porque estás en crisis, es algo que vas a usar siempre que estés en crisis y en tu día a día y seguramente también en tu vocación, en tus relaciones, ¿vale? A la hora también de manejar tus propios problemas. Todo eso son regalos y tesoros que se esconden detrás de esa entrega o de ese proceso de pérdida aparente. Porque sí, podemos llegar a perder algo, pero en realidad no es una pérdida porque detrás hay una ganancia mayor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas veces nosotros mismos no nos damos ni cuenta o no somos conscientes o no queremos ver que efectivamente hay algo después que va a ser mucho más grande para nosotros porque simplemente estamos sumidos en una desesperación tan grande, en un vacío existencial, en un malestar tremendo, ¿no? A nivel emocional y muchas veces viene acompañado también de confusión mental, de desgano, de desidia. Y bueno, no lo vemos, no lo vemos. Y es humano, no hay que culparse por eso, ni hay que traumatizarse por eso, simplemente para eso estoy yo también aquí, para recordar que las crisis se pueden vivir de una forma muy amable, muy agradable, de una forma positiva, que no nos lleve a regodearnos en nuestra propia oscuridad hasta el infinito, sino que podamos sacar algo realmente valioso y relevante de ahí. Mientras estemos negando que estamos en una situación de crisis o de malestar, de vacío muy profundo, pues obviamente ese regalo o esa recompensa que hay siempre detrás de las crisis se va a mantener oculto. No lo vas a ver, pero no por nada mágico, sino porque simplemente no estás
en disposición de ver nada diferente, estás en posición de intentar salir de ahí. Intentar salir de ahí sin ver lo que te ofrece, ¿no? Eso como si vas a un bar y ves que, yo qué sé, la iluminación no te gusta, por ejemplo, y enseguida quieres salir de ahí sin ver la carta, por ejemplo, ¿no? Sin ver qué te ofrece, como un ejemplo absurdo, pero bueno, es ilustrativo. Y entonces eso es lo que nos suele pasar. Con las prisas, con la necesidad de querer salir de ahí, porque no estamos acostumbrados a sentir las emociones y queremos huir y desaparecer totalmente de las emociones que aparentemente son desagradables, pues no estamos en disposición de ver nada. Por supuesto, menos en disposición de ver cuál es el regalo o el tesoro que hay detrás de una pérdida, o sea, de algo que nosotros jamás en la vida querríamos perder. Imagínate, ¿no? Si tú no quieres perder algo, ¿cómo vas a querer luego ver lo que hay detrás? O sea, es un poco difícil. Pero bueno, esa es la idea y ese es el trabajo que hay que hacer. Confiar en un proceso de confianza, decir, bueno, pues voy a dejarme llevar a ver por dónde la vida me va conduciendo y bueno, permitirse también ver qué hay de bueno detrás de esa crisis. Así que nada, os voy a enseñar en mi próximo webinar gratuito los 5 pasos para poder obtener ese regalo, ese tesoro que hay detrás de cada crisis, que será el día 24, jueves, por la tarde a las 8 horas de España peninsular. Y bueno, ¿qué vamos a aprender? Primero de todo vamos a conocer cómo funcionan las crisis y los 5 pasos fundamentales para obtener el regalo detrás de ellas, porque las cosas no son al azar, o sea, todo sigue una estructura, unos pasos que hay que conocer y en ese sentido la conciencia sobre esos pasos a seguir nos va a ayudar muchísimo a hacer nuestro tránsito mucho más fácil a través de este sufrimiento. Vamos a obtener, por supuesto, claridad, guía y apoyo, porque, hombre, si sabes por dónde vas, si estás en la oscuridad y enciendes una luz, obviamente la claridad es evidente, ¿no? Sabes por dónde dirigirte. Y también vamos a saber cómo enfocar las crisis para que podamos obtener ese regalo y para transitarlas de una forma amable, porque es verdad, y quien haya atravesado una crisis lo sabe, muchas veces son largas y muchas veces se entrelazan unas con otras, porque además ese es de alguna forma el propósito de la vida y de la evolución, que de momento nos ocurre a los seres humanos a través de los sufrimientos y de la pérdida, ¿no? Entonces, saber cómo enfocar las crisis es muy importante porque muchas veces vamos a estar en etapas muy seguidas de crisis unas detrás de otras y de cambio profundo y obviamente no vamos a pasar la vida amargados tirados en el sofá esperando a que pase, ¿no? Y pasan 20 años y todavía estás en crisis y así hasta el infinito. Tenemos también que aprender a disfrutar de la vida, incluso aprender a disfrutar de las crisis porque en realidad eh, se puede, se puede. Es más, se le puede coger hasta el gustillo y esto no es una cosa masoquista, sino que se le puede coger el gusto a estar en nuestro interior y a indagar ahí, a ver qué pasa y cada vez a vivir una vida más plena, ¿no? Porque esa capacidad de estar con nosotros mismos, de indagar en nosotros, de autotransformarnos, se convierte después en un placer realmente, porque cada vez te da más capacidad de ser feliz, ¿ok? Esa es la idea también de lo que vamos a aprender en el webinar. Y bueno, eso, saber llevar las crisis desde el gozo, desde la plenitud y vivir, disfrutar de todas las circunstancias que se presenten en nuestra vida. Así que nada, ahí tenéis el enlace, en Facebook lo tenéis en la descripción, en Instagram estará el enlace en mi biografía y os espero con muchísima ilusión y nada, apuntaros, no perdáis la oportunidad que además las plazas son muy limitadas. Un abrazo muy grande, gracias por estar ahí y feliz tránsito.